otorgamiento de poderes, de sucesiones, y específicamente a mí me faculta para que yo pueda expedir mi propio testamento y otorgar mis propios poderes. Si yo expido un documento en cualquiera de estos casos, es un documento público, porque soy notario y tengo fe pública. Pero si yo fuera de estos actos, elaboro un documento donde ya no tengo facultades, lo estoy haciendo fuera de mis funciones. Y yo no puedo pedir que a ese documento se le crea porque está desprovisto de la fe pública, aunque soy notario. Y aunque yo le quiera dar ese revestimiento, a lo mejor lo firmo, le pongo mi sello y todo, pero no lo estoy haciendo en ejercicio de mis funciones. Entonces, fíjense bien, lo primero de nosotros es que tenemos que saber cuáles son los documentos públicos. O sea, no todos los documentos expedidos por autoridad son públicos, solo son públicos los expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones cuando estas autoridades tienen fe pública. Y por exclusión, todos los documentos que no correspondan a la fe pública son documentos privados. Documentos privados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Fíjense bien, los documentos públicos, de acuerdo al valor de nuestras pruebas, tienen valor probatorio pleno. Y los documentos privados tienen un valor de un indicio. Pero que no nos desanime esto. ¿Por qué? Porque para que tengan un valor probatorio pleno, tienen que ser reconocidos ante el juez por su autor. O sea que vamos a pensar lo normal de los abogados. Un día, el desahogo de unas pruebas, ¿sí?, o de una audiencia, pues nuestro cliente pues nos avisó: oiga, licenciado, no puedo ir porque estoy enfermo. Vamos a pensar que sí sea cierto, estoy enfermo. Y me dice el médico que no me puedo presentar. Ah, caray, pues entonces tráigame usted la receta médica o el comprobante médico para que yo justifique por qué no se pudo usted presentar a la audiencia. Si yo presento simplemente ese documento, pues tiene un valor de un indicio. ¿Qué significa esto? Que puede ser desvirtuado por otro medio de prueba. Para que yo haga que esa receta o ese comprobante médico tenga un valor probatorio, ¿qué debo hacer? Pues debo pedir a la persona que lo expidió que lo reconozca y ratifique en su contenido y firma ante el juez. Entonces, cuando nosotros presentamos una receta, pues para que tenga valor esta receta, voy a ofrecer el reconocimiento del contenido y de la firma ante el juez. Y si quien lo expidió lo reconoce y lo ratifica, entonces tiene un valor probatorio ante el juez, porque ya el valor ocurrió dentro de una actuación judicial. Entonces, cuando nosotros presentamos un documento privado ante el juez, la carta de fulanito, una nota, cualquiera otra cosa, pues para que lo perfeccionemos, debemos ofrecer también el reconocimiento del contenido y firma de ese documento. Ahora, tratándose de los documentos públicos, no quiere decir que ya nos ganaron el juicio si hay un documento público, pero ¿cómo nosotros lo vamos a contravenir? Pues argumentando la falsedad de ese documento y además demostrándola, porque si no la demostramos nosotros, ese documento público va a tener valor probatorio pleno. Entonces, ¿cuáles son los documentos públicos básicos? Pues los expedidos por los notarios, los expedidos por el juez con la autorización del secretario, las copias certificadas, etcétera. Esos son los documentos públicos que nosotros tenemos. Y miren, tratándose de los documentos públicos, cuando nosotros los ofrecemos, se entienden desahogados. ¿Por qué? Porque a menos que sobre ese documento público haya pues un señalamiento de falsedad y que sobre ese documento público se vaya a llevar a cabo una pericial, pero el documento público desde que se presenta se entiende desahogado. Ya no se tiene que hacer ninguna otra situación. No se nos va a señalar día y hora para su desahogo, etcétera. Y si es público, ya sabemos el valor probatorio que tiene. Y si presentamos un documento privado, acuérdense ustedes, no se les vaya a olvidar, hay que perfeccionarlo ofreciendo el reconocimiento del contenido y firma por la persona que lo expidió.
Ahora miren, vamos a ver la confesional y declaración de partes para cerrar nuestra clase. Miren, la prueba tradicional es la confesional y esta confesional implica la aceptación de la responsabilidad propia. O sea, no podemos confesar la responsabilidad ajena. No podemos decir nosotros, confieso que fulanito de tal hizo tal o cual cosa. No, solo podemos confesar lo que nosotros hicimos. O sea, no hay confesión cuando se refiere a hechos de otra persona. Entonces, confesar implica la aceptación de la responsabilidad propia, no la responsabilidad ajena. Ahora, esto es desde el punto de vista de la teoría del proceso, pero, por ejemplo, aquí es muy importante que nosotros señalemos lo que ocurre en materia procesal, porque es civil, porque entenderemos una tendencia derivada de la necesidad que se tuvo respecto de la prueba confesional. Miren, la prueba confesional en materia procesal civil era considerada la reina de las pruebas, porque quien confesaba, pues aceptaba los hechos. Respecto de los hechos que aceptaba, ya no había litigio y una extensión total de la confesión era el allanamiento. Cuando alguien se allanaba, pues el aliti se terminaba porque aceptaba no nada más los hechos y la procedencia de la acción, sino aceptaba también las prestaciones que se estaban reclamando. Pues ahora sí que el avance de las sociedades o la forma de ser de las sociedades actuales, pues hace que un principio básico de defensa sea negar las cosas. Y con el paso de los años, la confesión empezó a perder utilidad. Antes, les digo, la confesión era la reina de las pruebas. ¿Por qué? Porque si alguien era citado a juicio, era pues propio de una persona honorable decir la verdad, y si le preguntaban algo, aunque fuese en su perjuicio, pues era más importante el honor que el resultado. Entonces era muy posible que preguntándole a la persona algo que a pesar de perjudicarlo fuese cierto, la persona lo aceptaba. Pero el paso de los tiempos pues hizo que por principio básico de defensa las personas negaran. ¿Cuál era entonces la utilidad de la confesional? Pues si se citaba a una persona y si la persona no acudía, como castigo se le tenía por confeso de los hechos, entonces en ese caso era bueno. O cuando la persona no suscitaba en su contestación explícitamente controversia, también se le tenía por confeso. Entonces estos eran los casos donde pues producía buenos efectos la confesión y los litigantes la seguíamos ofreciendo pensando que a lo mejor no se presentaba o que, por ejemplo, presentándose no se identificara adecuadamente o estando en las oficinas del juzgado no le avisara su abogado al secretario, ya estamos acá, y nosotros estábamos pendientes y pues si no se presentaba a la hora decíamos, oiga, pues ya declare, lo confeso. La persona estaba ahí sentado en las banquitas del juzgado, pues lo declaraban confeso. Pero estos casos de utilidad, pues que eran verdaderamente excepcionales, ya no hacían tan útil la prueba, que empezó a observarse por los litigantes y los litigantes a informarle a los legisladores y en materia procesal se hizo una reforma. Había veces que las partes no habían hecho las cosas, o sea, no eran de su propia responsabilidad, pero sí se habían dado cuenta de lo que ocurría. Entonces, al darse cuenta de lo que ocurría, se convertían ellos en testigos, o sea, siendo parte en el juicio, además eran testigos de un hecho que ellos no habían realizado, o sea, que no eran los responsables, pero que sí se habían dado cuenta. Entonces, era útil que las partes declarasen sobre ese hecho. Vamos a pensar, si nosotros promovíamos un juicio reivindicatorio, y en el juicio reivindicatorio se tiene que demostrar la identidad del bien del que somos propietarios con el bien que posee el demandado. Y vamos a pensar que el bien del que somos propietarios es la casa marcada con el número 4519 de la privada 14 Sur. Pero por razón de las divisiones en los números de oficiales que emite la autoridad municipal, el bien que posee actualmente el demandado ya no tiene el número 4519, sino tiene el número 4521. Y eso no lo hizo el demandado.
pero el demandado se dio cuenta que lo hizo la autoridad catastral. Si nosotros tuviésemos a nuestro alcance solo la prueba confesional, pues no habría manera de que le preguntásemos, porque nosotros tratábamos de ingeniarnos, porque se hacía bajo un pliego de posiciones, y nosotros en ese pliego de posiciones le preguntábamos si el demandado se había percatado, o sea, como testigo. Bueno, o sea, buscábamos la manera, pero era difícil. Hoy ya no es necesario. Hoy nosotros le podemos preguntar porque este hecho, aunque no es imputable a la parte contraria, pero se debió dar cuenta y se aplican las mismas reglas. Si no se presenta, se tiene por contestado afirmativamente y la ley dice que por expresada una razón fundada de su dicho. Entonces hoy es útil. Para ofrecer la prueba de declaración de partes, nosotros tenemos que acompañar un pliego de preguntas. Antes se llamaban posiciones, cuando era solo confesional, pero hoy se llaman preguntas, y las reglas que sí tenemos que cumplir es que sean respecto de la litis planteada, que cada pregunta contenga un solo hecho, que sean formuladas en sentido positivo o afirmativo. Miren, nosotros tuvimos, a lo mejor cuando estudiábamos inglés en la secundaria, nos decían que en el inglés está la forma interrogativa negativa de preguntar. Esa forma interrogativa negativa también existe en español, pero nosotros tenemos reglas del idioma español que, como resultado de la aplicación de esas reglas, nos pueden llevar a un resultado que nosotros no advertimos si no aplicamos correctamente esas reglas. ¿Por qué se los digo? Porque miren, nosotros cuando pues sabemos que la negación de una negación, de acuerdo a las reglas de nuestro idioma, es una afirmación. ¿Cómo es esto? Miren, si ustedes tocan a la puerta de su casa y ustedes van y nadie está, pero su mamá les pregunta, ¿quién era? La respuesta que acostumbramos decir nosotros es, no era nadie. ¿Qué significa gramaticalmente esta respuesta? Significa la negación de una negación. No es nadie. ¿Qué debemos decir? Es nadie. Es una sola negación, porque no es nadie significa que hay alguien. ¿Qué otra? Si ustedes tienen una relación de pareja con una persona y la persona les pregunta, ¿alguna vez me vas a dejar de querer? Y pues se acostumbra, ¿verdad?, para recalcar, nunca jamás quiere decir que sí. Es la negación de una negación. Entonces, nosotros, si preguntásemos, ¿no es cierto que esto? Y la persona lo que nos quiere decir es que no, nos va a contestar negando, pues gramaticalmente se tiene como una respuesta positiva. Entonces, nosotros no podemos preguntar así. El juez no les va a permitir a ustedes que pregunten de esa manera. Espero que lo hayan comprendido, y si ustedes pues quieren, chequen las reglas gramaticales. Cuando nosotros decimos nunca jamás, no hay nadie, pues es que nosotros estamos haciendo la negación de una negación que gramaticalmente implica una afirmación. Obviamente la persona lo que quiere decir es algo distinto. La persona está negando, pero no se puede, desde el punto de vista de las reglas de nuestro idioma, dejar pasar desapercibido esto, porque el litigante contrario sí lo va a hacer valer. Entonces, cuando se pregunta respecto de la litis planteada, se pregunta en forma positiva o afirmativa, o sea, si es cierto como lo es, si esto ocurrió, o sea, no podemos preguntar negativamente, y cada una de nuestras preguntas debe referirse a un solo hecho. Ahora, fíjense bien, aquí hay algo muy importante. Nosotros podemos presentar nuestras preguntas en un sobre cerrado, y en el momento de la diligencia pues se abre, o sea, lo exhibiríamos a través de la oficialía de partes o lo ofrecemos desde nuestro escrito de ofrecimiento. Procuramos que esté bien cerrado, pero si ustedes no quieren pasar a lo mejor la preocupación de que se los vayan a abrir y que se enteren de su contenido, pues no hay ningún problema, porque en el momento de la diligencia ustedes pueden formular las preguntas en forma verbal o escrita,
pero no se las pueden hacer directamente a la persona como en las películas, sino que las tienen que formular, y lo que hace el personal actuante, que normalmente es el secretario del juzgado, es que se las califica. O sea, que sean respecto de la litis, que contengan un solo hecho, que estén formuladas de manera positiva. Y algo muy importante, nuestras preguntas no pueden ser inductivas, que le hagan caer en un error al articulante o la persona, digo, al que las contesta. El articulante es el que las formula, la persona que las contesta se llama absolvente. ¿Cómo qué preguntas nos podrían hacer caer en un error? Vamos a pensar que aplicamos todas las reglas y que se nos ocurre una pregunta inductiva o también capciosa, una pregunta. Le decimos, si es cierto como lo es, que el declarante ha dejado de golpear a su esposa. Si el declarante nos contesta que sí, pues es que antes la golpeaba. Y si nos contesta que no, es que la sigue golpeando. Entonces cualquiera de sus respuestas lo lleva a un error. Entonces esa pregunta se la van a desechar a ustedes. Si formulan en un solo hecho dos preguntas, no hay problema, porque lo único que va a hacer el secretario las va a separar para que respecto de cada una haya una respuesta. Entonces, fíjense bien, nosotros ofrecemos la prueba de la declaración de partes de hechos propios o ajenos, y quien va a contestar es la parte contraria. O sea, no es una prueba que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, sino que estas preguntas se las hacen a la parte contraria. Y si la parte contraria no va, ¿qué pasa? Entonces se tiene por contestadas todas nuestras preguntas como si hubiese dicho que sí, y además dado una fundada razón de su dicho. Entonces, esta es la prueba: declaración de partes de hechos propios o ajenos. Ahora, vamos a dejar aquí para que en la próxima clase veamos la prueba testimonial. Y bueno, hoy les envío la clase por este medio. Espero que la próxima clase pues nos podamos ver personalmente, a través de este medio también, ¿verdad? Pero en tiempo real, porque hoy pues tengo un compromiso que no me permite atenderlos directamente, pero cualquier pregunta que tengan ustedes, pues me la envían por correo y con mucho gusto se las formulo. Entonces dejamos como título para la próxima clase la prueba testimonial. Que estén muy bien, compañeros, que se la pasen bien, que sigan bien con sus familias y a seguirnos cuidando todos mucho. Hasta luego.